Hola, bienvenido a este episodio de Estoy para Servirte. Mi nombre es Carlos Agami y como sabes, en este programa, entre otras cosas, buscamos compartir realidades de personas normales que estamos buscando dejar una huella en el mundo y con eso sentirnos satisfechos, crecer y hacer que la vida valga la pena. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿y cómo manejas la presión? ¿Qué ha pasado contigo en aquellas ocasiones en las cuales las cosas se complicaron, en las cuales tenías mucho trabajo que hacer? ¿Cómo manejas la presión? Desde mi perspectiva, la forma en la que manejamos la presión en esos momentos puede ser un determinante para transformar nuestras vidas. Te voy a contar una historia. Gracias a Dios, en los últimos meses, en Shopology hemos estado más ocupados que nunca. Y eso, al final de cuentas, pues tiene un impacto en la cantidad de trabajo que mi equipo necesita que yo haga para ellos. Al final de cuentas, en los proyectos de las empresas con las que trabajamos, soy yo quien hace el trabajo creativo. Hay muchos otros trabajos, hay muchos otros tipos de actividades que se hacen en la empresa, pero el trabajo creativo me corresponde a mí. Entonces, eso causa, el hecho de que tengamos, gracias a Dios, muchos proyectos, causa que la demanda de trabajo de Carlos se incremente. Por algunas razones, en las últimas semanas hubo algunos cambios en la agenda. Algunos proyectos se adelantaron en su entrega y eso causó que yo tuviera trabajo trascendental, trabajo que es muy importante, que es creativo, que requiere concentración y que lo tuviera que hacer en un periodo de tiempo muy corto. En pocas palabras, yo tenía que trabajar el domingo, el lunes y el martes para sacar 5 proyectos distintos que para mí significan mucho y para los cuales yo quería de verdad dejar una huella y de verdad ayudar a las empresas con las que estoy trabajando y a las personas que esas empresas tocan a través de su servicio. Cuando ocurrió este cambio de agenda la semana pasada, lo primero que pasó por mi cabeza fue comenzar a culpar a otras personas que habían causado o habían aceptado estos cambios de agenda. Y entonces comencé a contarme la historia de que soy la víctima y de que si tan solo esta persona hubiera tenido un poco más de sentido común o hubiera pensado diferente, entonces las cosas serían distintas. Sin embargo, cuando comencé, ahora sí, a hacer el trabajo, porque el trabajo se tenía que hacer, entendí que tenía que elevar mi nivel si es que quería lograr los resultados que planteaba. No podría lograr resultados extraordinarios en poco tiempo con el mismo modo de juego, con el mismo modo de trabajo al que estaba acostumbrado. Y por esa razón comencé a trabajar de manera distinta. Lo primero que hice fue que cada que iba a comenzar a trabajar y me daba cuenta que había una voz adentro de mí que no quería realizar ese trabajo, comencé a darme un tiempo, quizás 20 o 30 minutos, para explorar cuál era la creencia que me estaba impidiendo entregarme a hacer esa actividad. ¿Qué es lo que estaba pasando en mi cabeza que me estaba causando que yo huya de esa actividad? Seguramente te pasa a ti. Seguramente hay actividades, tareas que tienes que hacer y que tú inconscientemente las vas pateando, las vas postergando, siempre con una excusa lógica, pero sabiendo que detrás de esa excusa hay una realidad mucho más profunda. Bueno, ese fue mi caso y te voy a contar, porque incluso lo tengo aquí anotado frente a mí, cuáles fueron esas creencias con las que yo me estaba limitando, porque entendí que si no cambiaba la manera en la que mi cerebro funcionaba y las emociones que me generaban estos proyectos, entonces seguiría trabajando con limitantes, seguiría sin poder liberar mi potencial completo. El primero de estos obstáculos en mi cabeza es que tenía un miedo enorme a ser percibido como un farsante por mis clientes. En mi cabeza me imaginaba que ellos me iban a decir: Carlos, eso que me estás diciendo no aplica para mi industria. ¿Y quién eres tú para venir a resolverme estos problemas?
Incluso yo en mi cabeza, haciendo un análisis, pensaba, ¿y si supieran lo que soy en realidad? ¿Y si reconocieran que la imagen que ellos perciben es distinto de lo que soy y de la inseguridad que tengo para realizar su proyecto? Y entonces, por las mañanas de estos días, me di la oportunidad de reflexionar en estas creencias para darles la vuelta. Por ejemplo, esta primera creencia de verme a mí mismo como un farsante, la cambié por la siguiente. La cambié por una creencia que dice, soy un artista que usa sus recursos para empoderar a otros a servir. Mi mensaje en pocas palabras para mí mismo es, soy un artista, eso implica que debo de confiar en mi arte y en mi proceso y uso todas las herramientas que tengo a mi disposición para empoderar a otras personas a servir. Ese simple cambio de pensar en que yo tengo que aparentar que lo sé, que tengo que ser, entre comillas, perfecto, a reconocer que soy alguien que está en proceso, que soy alguien que se reta a sí mismo para servir a los demás, me liberó y me quitó una barrera por completo para poder crecer mi nivel y poder enfrentar estos retos. Ahora quiero invitarte a que pienses, detrás de esas acciones que te cuesta trabajo hacer o que postergas o que sientes incomodidad por llevarlas a cabo, ¿qué creencias hay? Si identificas esas creencias y te das cuenta de el daño que te están haciendo, de en qué te conviertes cuando las tienes dentro de tu cabeza y reconoces cuál podría ser el efecto en tu vida de dejarlas ir y finalmente tomas esa creencia y la transformas y la reescribes de una manera en la cual tú tienes el control y no esa creencia, entonces puedes ser como un globo que está conectado al piso por muchos listones de diferentes longitudes. Imagínate, el globo es un globo con helio, está volando y tiene listones que llegan al piso amarrados a un arito. Ese globo no podrá subir más que la longitud del listón más corto. ¿Estamos de acuerdo? El listón más corto le va a impedir al globo subir. Si tú cortas ese listón más corto, el globo va a subir hasta un siguiente nivel, hasta el siguiente listón más corto. Eso mismo es lo que ocurre cuando te das la oportunidad de hacer ejercicios como este, de identificar esa creencia que te limita, cortarla y entonces te vas a subir hasta el siguiente nivel. Ese fue el primer producto de la presión para mí. Me llevó a encontrar las realidades que me estaban limitando para poder liberar más de mi potencial para servir a los demás. Piensa cuáles podrían ser las tuyas. Por otro lado, esta presión me hizo estar pensando todo el tiempo en ¿y cómo carambas le voy a hacer para realizar un trabajo que requeriría una semana en un día? Y además, hacerlo con convicción de que estoy ayudando a las otras personas y de que estoy dando mi máximo. Y eso me llevó a tener la mente abierta tanto a pensamientos míos como a cosas que recibí del exterior. Y como tú sabes, aquello que la mente busca, la mente encuentra. Encontré en algunos podcasts que escuché por casualidad, encontré algunos consejos para poder liberar mi creatividad. Uno de ellos es asegurarme de pensar con pluma y papel, no con teclado y pantalla. Pensar con pluma y papel. Y lo que hago desde ese momento es que me doy la oportunidad de escribir mis ideas como lo ves en pantalla si es que estás viendo el video, y si no, de hacer unos mapas mentales poniendo toda la idea y dejando que mi mano y mi mente se conecten y las ideas fluyan antes de comenzar a procesarlas, en mi caso, a escribirlas en una computadora o en un celular. Eso me hizo mucho más productivo. ¿Y por qué te cuento esto? Claro que esto puede ser muy valioso como estrategia para ti. La mejor manera de pensar es con pluma y papel, no con teclado y pantalla. Garantizado. Es la mejor manera de pensar. Cuando tienes una hoja y algo con qué escribir, no hay límites. Puedes hacer un garabato, puedes poner un tache, puedes poner una palomita, puedes poner un asterisco, puedes hacer un dibujo. Sin embargo, cuando estás en otras plataformas, cuando estás
quizás conversando, cuando estás en tu celular, cuando estás en una computadora, hay ciertas limitantes para expresar tus ideas. Bien, pero más allá de estas tácticas que pueden ser muy poderosas, mi mensaje para ti es que la presión me llevó a encontrar nuevas maneras de trabajar. Me llevó a liberar más mi potencial, desde la perspectiva de las creencias inconscientes y desde la perspectiva de las tácticas de trabajo todos los días. Una frase que ha estado rondando por mi cabeza desde que esto comenzó a pasar es la famosa frase que dice que los diamantes se hacen a presión. Cuando tuve esta presión encima de mí, que por cierto se redujo un poco ya, pero continúa inmediatamente en unos minutos en cuanto termine de grabar este episodio, mi mente y mis habilidades tuvieron que crecer. Y lo más increíble de todo esto es que cuando utilizas tus momentos de presión y de estrés y tus problemas para crecer en tus capacidades, esas capacidades y ese desarrollo se quedan contigo. Y ahora eres una persona que tiene el potencial de enfrentar retos más grandes de lo que del potencial que tenías previamente. Así que te invito a reflexionar. ¿Eres víctima de la presión que recibes? ¿Del estrés de tu entorno? ¿O decides aprovechar el entorno, el estrés y la presión para generar progreso en tu desarrollo personal, para crecer y para ser capaz de liberar mucho más potencial para servir a otros? Aquí está hablando Siri, discúlpala, pero piensa cómo quieres utilizar estos momentos de presión. Espero que esta conversación, esta reflexión te aporte valor. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Estoy para Servirte. Cuídate mucho.